El barco Marquis de Gallifet hacía varios viajes, normalmente entre 12, 13 meses cada vez, así que es un naufragio muy importante y está en las aguas de vuestro país y merece ser protegido. Y entendemos también con nuestros colegas dominicanos que compartimos esa misma historia, que nuestras historias en las Américas son parte de la misma historia. Ustedes tienen los naufragios más interesantes de todo el Caribe y Norteamérica. La esclavitud fue una de las instituciones más sólidas y más prósperas ocurridas en el mundo. Francia, Inglaterra, Holanda, España, Portugal transportaron africanos y los trasplantaron a otras tierras en diferentes lugares del mundo. El Caribe y las Américas fue uno de los lugares en donde llegaron muchos africanos. Uno de los naufragios que se produjo más dramático fue el naufragio a finales del siglo XVIII del Marquis de Gallifet, un barco francés que había salido desde Nantes en Francia en el año 1777 aproximadamente. Y sobre esto vamos a hablar porque tenemos a un profesor de la Universidad de Indiana, del Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de Indiana, el investigador Dr. Charles Bicker, y tenemos con nosotros, él ha hecho una investigación, han descubierto uno de los barcos que naufragó en la costa norte de República Dominicana, en la zona de Río San Juan, y tenemos con nosotros además a Pedro Morales, que es el director de Patrimonio Subacuático del Ministerio de Cultura de República Dominicana. Aparte de que tenemos a Timothy Brown, que es el agregado cultural de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana, quien ha traído al profesor Charles Bicker, que es el investigador de la Universidad de Indiana, que está con nosotros y que ahora en estos días han estado en la Universidad Madre y Maestra, en donde han presentado los resultados de una investigación sobre estos barcos que transportaban esclavos. Para que tengan una idea de la magnitud de la tragedia que representó el transporte de barcos negreros, hay que decir que 12.000 barcos se dedicaban a transportar esclavos desde África. 40.000 viajes realizados por estos barcos transportaron 12.5 millones de esclavos. Y de esos esclavos, aproximadamente un 15% falleció en el trayecto. Es decir, 1.5 millones de esclavos traficados desde África hacia estas y otras tierras. En el caso de los que venían en el Marqués de Gallifet, hay que decir que aproximadamente un 15% falleció en el trayecto, y estos barcos, bueno, pues han sido investigados y hay buzos, arqueólogos que han hecho un trabajo de investigación, entre ellos el profesor Charles Bicker. Con él vamos a comenzar. Explíquenos, ¿qué es lo que ustedes han descubierto? Well, worldwide, even though there are 12,000 ships of slaves, barcos de esclavos en el mundo, solamente 5 se han descubierto e identificado. O sea, este lugar donde está este barco es muy importante, no solo para la historia de la República Dominicana y Haití, pero realmente a nivel internacional. Donde está este barco, esa es un área muy áspera cerca de Río San Juan, en la costa norte, pero aparentemente se estrelló contra las rocas. No sabemos si fue a causa de alguna tormenta, no sabemos las condiciones, pero entendimos que el destino del Marqués era para Cap François, que hoy es Cap-Haitien o Cabo-Haitiano, donde tenían plantaciones ahí el Marqués de Gallifet, y el barco Marquis de Gallifet hacía varios viajes, normalmente entre 12, 13 meses cada vez, así que es un naufragio muy importante
y está en las aguas de vuestro país y merece ser protegido. ¿Y han podido determinar las Have you been able to condiciones determine en las que se transportaban esos esclavos que venían, en este caso, venían de Angola? Eran condiciones terribles? No tenemos específicas ilustraciones para este barco, pero una, la Marine de Sarrefi, ella también era del 1770, diseñada específicamente para transporte de esclavos. De cuando usted mire la cubierta inferior y los hombres y todo lo que está en la proa, todos encadenados juntos, o sea, dos estábamos, por ejemplo, encadenados por entre piernas y acostados al costado, en el centro del barco, donde había una barrera, y ahí veían mujeres y niños hacia la popa. Entonces los retratos de las embarcaciones muestran más de 300 esclavos que literalmente estaban acostados así, de costado por 80 días, cruzando estas condiciones del océano. ¿Con qué los amarraban a los esclavos para que permanecieran en el barco y no se movieran dentro de la embarcación? Aquí tenemos más o menos una idea de cómo era la embarcación de transporte. Esta, ya, aquí la tenemos. Pueden observar que esa ilustración muestra cómo tenemos a los hombres aquí en la proa de 2 en 2 con los grilletes. Bueno, al día todos lo traían a la cubierta principal para alimentarse. Una vez al día, después eran otra vez colocados en grilletes por debajo, muy preocupados que se fueran a rebelar. Son personas que no querían ser capturadas y colocadas en barcos para empezar, de manera que habían preocupación. The amount of death is estimated again 15%, maybe higher. Terrible conditions to come across the Atlantic from Angola here to the Hispaniola. Este es el primer barco que ustedes, por la Universidad de Indiana, encuentran en las costas de República Dominicana, ¿o han encontrado otros? No, tenemos ya varios años trabajando aquí. Trabajamos con Pedro Morales, hemos estado trabajando con varios barcos que están alrededor del país, buscando proteger sus ubicaciones en lo que llamamos museos vivos del mar. No queremos llamarles naufragios ya, porque en inglés es patrimonio cultural subacuático, así le llamamos, y en el país, con el apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos, hemos podido ubicar 5 museos vivos, de manera que usted puede ir ahí en buceo y visitar otros lugares históricos. Quizás en cuanto a conocimiento, el más significativo sería el del Capitán Kidd, un barco pirata, que es el único barco pirata estudiado académicamente en el Perú, pero hoy es un parque. Usted puede ir buceando cerca de la isla Catalina. Por igual, entonces hay muchos patrimonios culturales. ¿Participaron en el descubrimiento del barco del Capitán Kidd? Sí, claro que sí. Otros lo habían hallado, se le había informado al gobierno, pero no tenían con seguridad. Yo visité este área en el 2007, llamé al gobierno y era una casa de tesoros, por eso había una empresa norteamericana y yo les dije, bueno, pueden renovar su contrato o la universidad podemos convertirla en un parque. Y el Ministerio de Cultura decidió por un parque. ¿Qué hay de diferencia entre un barco que transporta esclavos y un barco del Capitán Kidd, que era una persona que asaltaba, ¿no? Este era un barco muy único. Cuando hablamos del era merchant capturado en la India, en Surat, traído aquí al Caribe, fue muy diferente, muy ornato. El Capitán Kidd trajo la embarcación con 200 fardos de algodón, 80 toneladas de azúcar, muchos cañones y elementos. Era un barco de carga, básicamente un buque de carga, no era un barco pirata que fue capturado en sí por lo que llamamos como
Marquis, que ya algo es privado, pero el capitán Kidd fue acusado de ser pirata. Él se entregó a las autoridades, al fin de cuentas fue considerado como pirata, pero yo entiendo que él era inocente, pero los barcos eran muy diferentes en diseño, un buque de carga y el de los piratas, comparado con barcos ya esclavos. ¿Hay alguna diferencia entre un barco negrero que trae esclavos hacia la isla y un barco que sale desde aquí con riqueza, azúcar, especias, oro, en lo que llevan en sus cabinas? En la época del Marquis de Gleyfe, estamos hablando a final del siglo XVIII, los galeones ya españoles ya casi no existían, así que la carga de azúcar y otros artículos como ron desde el Caribe de regreso a Europa. También había cacao, también granos de cacao. También eran barcos mercantiles, mercantes, no eran realmente los galeones como usted los ve, como el Concepción sería otro naufragio muy famoso. Sí, los tiempos habían cambiado, pero todavía es los 1800, muy ¿Hay alguna temprano en la diferencia historia. entre las osamentas de los africanos y las osamentas de los nativos taínos de la isla? No, as far as the remains. Yo he trabajado mucho con el caso de los taínos en vuestro país. Es una historia muy importante. Nos gusta decir que el taíno era el pueblo que realmente, que cuando Colón llegó aquí, habían cientos de miles de taínos y no más. Las casas decían que habían 3 millones, quizás sea una exageración, pero ciertamente esta isla estaba fuertemente poblada por los taínos al momento que llegó Colón. Entonces 1492, Santo Domingo establecido en 1496. Los taínos estaban aquí, pero ya en los primeros 10 años, los taínos, o muchos, murieron por enfermedades u otras causas, o fueron asimilados. Y sabemos entonces que los esclavos africanos empezaban a llegar, pero no tanto como a los finales de los 1700. Nicolás de Obando vino aquí en 1501 y pero tenía la esclavos contextura física del esclavo africano y el esclavo aborigen es diferente. Sí, por supuesto, los indígenas aquí, los taínos, eran muy diferentes a los africanos. Nos gusta pensar que aquí en el Caribe, la multiplicidad que hay, esta asimilación de las diferentes culturas que venían de los taínos y de los africanos. Las personas dicen que los taínos se habían ido, pero no, aún no se han ido. Entendemos que palabras en inglés como manatí, caíno, huracán, es de origen taíno, canoa también. Sí. Mohío también. Entonces la asimilación y la mezcla del esclavo africano que fueron traídos con los que quedaban de los taínos todavía existen. Sabemos que hay un estudio de hace algunos años que dice que 16% de la población tiene ADN taíno. Entonces todavía hay una mezcla en cuanto a la población aquí española de República Dominicana. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo en el que Charles Bicker, que es el investigador principal de la Universidad de Indiana, pero vamos a hablar también con Pedro Morales, que es el director de Patrimonio Cultural Subacuático del Ministerio de Cultura, y vamos a hablar con Timothy Brown, que es el agregado cultural de la Embajada de los Estados Unidos. En un momento retornamos. Bien, vamos a hablar ahora con Pedro Morales, que es el director de Patrimonio Cultural Subacuático del Ministerio de Cultura. En las costas de República Dominicana, que ustedes tienen todo el control y la investigación, y con ustedes es que hay que pedir los permisos para hacer el trabajo de investigación por parte de universidades, como el caso de la Universidad de Indiana. Correcto. Son muchos las embarcaciones que naufragaron en entrada y en salida. Correcto. Por huracanes, por situaciones de sobrepeso en algunos casos, etcétera. Se ha conservado, no ha habido
digamos, saqueos de alguna de estas embarcaciones, como decía el señor Baker, que son museos vivos para la sociedad dominicana y para el Caribe? Correcto, sí han habido muchos saqueos. Tenemos, sobre todo, tenemos la Marina que nos da la protección. En algunos casos, nosotros también avisamos a la Marina en caso que a nosotros nos avisen, nos den la voz de alerta. Y nosotros así transmitimos a la Marina de Guerra. Sí hay, y lamentablemente no se va a parar eso por muchos años. La costa, por la cantidad que puede haber y por la forma también del ¿Es la costa norte la más rica en patrimonio subacuático cultural? Conocido, sí. Conocido. ¿En qué zona que está el barco del Capitán Kidd? En la zona este. En la zona este. Sí, en las costas de la isla Catalina. Ya. Como los europeos, principalmente los españoles, buscaban oro, ¿hay alguno de esas embarcaciones que llevaran oro y que se hundieran? Ninguno hasta ahora conocido. ¿No han descubierto el oro? Conocido no, por lo menos en mi gestión. No, señor. Entonces, ¿qué se encuentra normalmente en estas embarcaciones? Bueno, imagínense que pudiera haber en una embarcación de esa época que transportaba una cantidad de personas y tenían que tenerlo todo, desde un animal vivo hasta algo que no es muy agradable, pero es un artefacto médico que puede evitar una tragedia dentro de una embarcación, que es un enema. Ya, sí. Pero también llevaban monedas, llevaban vasijas, llevaban productos consumibles que finalmente... De todo. Porque es un centro comercial lo que llevan ahí adentro. Ya. Desde, como usted bien dice, desde una moneda, vasija, plato, animales vivos, artefactos de temas de iglesia. En el segundo viaje de Cristóbal Colón de retorno a España, Cristóbal Colón se llevó bastante taínos para mostrarlo en las cortes españolas. Tengo entendido que regaló a un convento donde él iba, en Guadalupe, en Extremadura, 2 taínos varones, y a uno lo bautizaron cristiano como Pedro y a otro lo bautizaron como Cristóbal. Las actas que se levantaron están en Extremadura, en una ciudad llamada Guadalupe. Tuve la oportunidad de ir allí y de ver el libro en donde están esas actas. Ustedes tienen información sobre la cantidad de taínos que se fue y la cantidad de taínos que naufragó, llevados por los... Hay un historiador español que acaba de publicar un libro que dice que los americanos conquistaron España. Sí, pero hay un tema que tenemos que diferenciar lo que es patrimonio cultural subacuático de la parte histórica, a pesar de que nosotros tenemos también la parte de arqueología. Pero eso ya es una parte que concerne a lo que es historia. Bien. Timothy, me gustaría oír tu punto de vista como responsable de la parte cultural de la Embajada de los Estados Unidos. ¿Ustedes tienen conciencia del significado que tienen estos descubrimientos de cómo la esclavitud se estableció y se entronó en una sociedad de personas pobres e indefensas? Exacto, Fausto. That were defenseless and poor. Even our President Biden recently said that history matters and black history matters. And in February, el mes de Historia Negra en los Estados Unidos, en que celebramos las contribuciones de la población afrodescendiente de nuestro país, pero también trabajamos para recordar a la injusticia y la tragedia que ha afectado a esta población. Sí. Y la verdad difícil es que la historia negra en los Estados Unidos empezó con trata de personas. Sí. Y entendemos también con nuestros colegas dominicanos que compartimos esa misma historia, que nuestras historias en las Américas son parte de la misma historia,
Y una situación como esa, con este naufragio, es una historia que compartimos. Y lo que estamos haciendo como embajada es ayudando a explorar esta historia, entender lo que tiene que enseñarnos el pasado para buscar un futuro mejor, ¿sí? Entonces estamos trayendo expertos brillantes de los Estados Unidos para hablar con expertos brillantes de la República Dominicana para tener diálogo, para juntos explorar nuestra historia colectiva y quizás andar juntos al futuro. Ya, sabemos que la negritud nos viene de África, ¿no? Sí. Y que ese mulataje que se da es la combinación de los esclavos africanos con las aborígenes mujeres y con esa combinación también de europeos con mujeres nativas de aquí. Y es lo que da una mezcla y una cultura completamente diferente. Sabemos y tenemos conciencia de que eso es así y de que el racismo es algo abominable que sale, digamos, de nuestro origen, porque en definitiva los esclavos africanos fueron también esclavos en Estados Unidos. Hasta hace muy poco hubo la lucha por los derechos civiles y eran derechos civiles que no tenían los negros. Sí, y para seguir avanzando, la historia de los Estados Unidos es una historia de avanzar, un paso después de otro, y mejor entender el pasado y la injusticia para poder seguir en nuestro viaje. Y sabemos que aquí en la República Dominicana muchos están explorando esta historia. El Ministerio de Cultura está haciendo un trabajo tremendo para explorar lo que no hemos entendido en el pasado, y es nuestro honor como gobierno poder trabajar juntos con el gobierno de la República Dominicana para abrir las puertas del pasado y mejor entender lo que hay. Ya. Qué bueno, me alegra oír eso, porque en definitiva aquí hay la percepción de que el negro, incluso el haitiano, que es la primera nación en 1804 que se libera de la esclavitud y que elimina la esclavitud en el otro lado de la isla, la parte española de la isla, no sé, existe como un problema de que nosotros no somos negros, somos españoles, somos descendientes de europeos. Entonces me gustaría saber, profesor Charles Bicker, me gustaría saber cuántas cosas tenemos por conocer todavía, embarcaciones naufragadas en esta zona del Caribe y particularmente las costas dominicanas. Cientos. En Estados Unidos yo doy charlas sobre esto, solo en la área de los Grandes Lagos. Del 1679 habían como 6,000 naufragios en los Grandes Lagos. La República Dominicana, la española, fue la primera isla después de la primera isla habitada, así que aquí hay barcos. Estaba el Santa María, 1492, desde ahí hay otros barcos. Ahora mismo estamos trabajando en un barco muy emocionante, quizás en 1550, siglo XVI, usted habla con Pedro sobre lo que cargaban, lo que significan estas embarcaciones. Hay carga que viene de Inglaterra, de Alemania, de Suecia. Tenemos artefactos que no solo los cañones, anclas, pero también los pesos de Nuremberg. Tenemos cosas que se utilizaban en las colonias, herraduras. Los primeros caballos de las Américas fueron traídos por los españoles. Y este naufragio cerca de Cap Cana, entiendo que es de los más importantes descubrimientos. Por supuesto, el Marqués de Gallifrey es importante por el aspecto de los esclavos. El naufragio del Punta Espada es importante por la primera colonización de las Américas. La Isabela, está el de la Isabela. El primer huracán que los españoles vieron, le llamaron la tempestad, fue para la Isabela en 1495. Y hay 6 barcos que se hundieron en la bahía de la Isabela. O sea, no solamente la Isabela, no solamente el contacto con los taínos, ahí también tenemos este comercio internacional que era representado por estos naufragios y todavía están por ser halladas. Así que hay mucha historia por descubrir. ¿Ha avanzado la tecnología para descubrir estos naufragios? Sí, podemos ver ya algunos de ellos. En el caso de la Isabela, con la asistencia de Pedro, ya hemos ido
con magnetómetros. Es un aparato electrónico que podemos ver debajo, bueno, hasta 5 metros de este material y ver que los barcos o los materiales culturales están ahí. Y es difícil de ver a través de todo ese material, pero por el otro lado también significa que ahí no aeronáuticos no están expuestos al oxígeno, están protegidos. Entendemos que uno de los barcos de Colón fueron encontrados, quizás va a tener artefactos taínos, que eso era lo que ellos tenían. Colón no tenía suficiente oro y plata en la Isabela, pero sí tenía los objetos indígenas que iban a ser enviados de regreso a España. Así que es muy emocionante. O sea, ustedes tienen los naufragios más interesantes de todo el Caribe y Norteamérica en vuestro país. ¿Cuáles son los factores que determinan que un determinado objeto encontrado en un naufragio se queda o se saca para llevarlo a algún museo fuera del mar? Actualmente la República Dominicana está asociada con la UNESCO, que hay un convenio con el cual Pedro ha trabajado, y este convenio, la primera recomendación es in situ, o sea, ahí, preservación in situ. Eso es siempre la primera prioridad. No siempre es factible. A veces, en el caso del naufragio que yo mencioné, del Punta Espada, hay herraduras que están en el fondo. Hay otros artefactos que podemos nadar y se pueden tomar con las manos. O sea, esto no puede quedar abierto para que cualquiera vaya, encuentre objetos. Estas cosas ahora se están sacando y preservando para un museo. Usted tiene, claro, un museo de clase mundial al que fuimos esta mañana. El Museo de las Casas Reales es de primera clase. Y las atarazanas reales, sí. Es de clase mundial lo que han hecho allá. O sea, yo estuve aquí para la apertura en el 2019, antes de la pandemia. Pero en cualquier punto, algunos objetos entran para ser exhibidos, otros deberían ser dejados en los cañones, las anclas, cosas que usted y yo no podemos tomar con las manos. Eso deberían permanecer en su sitio. Esa es la primera opción. ¿Y cuál es el objeto más interesante que ustedes encontraron en el Marqués de Galifet? La campana. Pero la campana fue descubierta en 1983. 1983, un grupo investigador que estaba de cazatesoro, pero hacían inventarios de diferentes naufragios, encontró la campana Bert Weber, la trajo, la reconoció la importancia y se la entregó al gobierno como parte del acuerdo. Y realmente desde entonces yo he conocido acerca de esta campana ya por 25 años, y hasta que la embajada empezó a ver este lanzamiento y el interés de convertir esto en un parque, un lugar memorial protegido, es que había sido, bueno, hablé con Pedro con esto por año, pero ya el esfuerzo es ver este lugar. La campana representa lo que es la esclavitud. Ya tenemos documentos de este barco del Marqués de Galifet, y no debería quedar abierto al público su lugar, pero debería ser un memorializado para recordar a las personas esclavas que perdieron sus vidas en el trayecto y a aquellos que naufragaron. Saca un arqueólogo como usted y antropólogo sobre una investigación como un caso del Marqués de Galifet? Al llegar allí, descubrir, mirar todo lo que hay, ¿qué podemos sacar de ahí nosotros hoy para la actualidad? Estas embarcaciones, como arqueólogo, me gusta decir que no son una ventana al pasado, sino un portal al pasado. O sea, al ver estas embarcaciones, estos restos, vemos una cápsula del tiempo, un fragmento de la sociedad congelado en el tiempo a bordo de esta embarcación, donde todo, desde la carga, la campana, los elementos que le pertenecen a la tripulación, las armas, es una colección, es una sociedad en sí misma. Desafortunadamente el Marqués de Galifet no iba a ser membrecido por la carga de esclavos, pero las embarcaciones en sí son ventanas o portales a nuestro pasado. Importa que pueden decirnos
cómo llegamos a donde estamos hoy. En el caso de Punta Espada, 8 nacionalidades españoles. Carlos V envió la embarcación aquí, pero venían de Holanda mercancías, de Londres, Alemania, Suecia, todos a las Américas para empezar la colonización. Y hoy, eso ahí mismo ocurre con el comercio internacional. Por el 1550 hay un ¿Cuál es el país barco que más esclavos transportó hacia el Caribe? Entre España, Francia, Inglaterra. Los números varían, pero los franceses se estiman como 35% venían de Francia. Inglaterra era de los que más traían. Por supuesto, los portugueses, los españoles también traían, pero las cifras varían. Pero en el caso de Marquis, quizás 35% es el estimado que Francia utilizaba en algún momento. Cabo Haitiano, Cabo François, Cabo Francés en aquel tiempo, era una de las ubicaciones más importantes de las Américas por la industria azucarera y la cantidad de comercio que ocurría, de tabaco, cacao. Era muy importante en la economía, remontándonos a esa época. Cuando los que buscaban esclavos, que eran como grupos, pandillas, no encontraban ya los hombres para transportarlos hacia acá, entonces buscaban a las mujeres y traían mujeres que además de hacer trabajo esclavos hacían el trabajo doméstico y también las ponían a parir para que parieran hijos varones especialmente para la esclavitud. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Charles Piquer, con Timothy Brown y con Pedro Morales, que es el director de Patrimonio Cultural Subacuático del Ministerio de Cultura. Volvemos en un momento con la última. Al inicio de esta conversación dijimos que la esclavitud era una institución muy poderosa, que enriqueció y desarrolló una gran parte de los países que hoy conocemos como las grandes democracias del mundo. La herencia, por supuesto, es una riqueza y un desarrollo muy superior, y en algunos casos el país de la esclavitud, digamos, que el mayor esfuerzo hizo por liberarse fue Haití, pero a Haití le fue impuesto un impuesto por parte de Francia para pagar su independencia. Entonces me gustaría hacer una reflexión sobre los esclavos africanos que sobrevivieron a los naufragios. Fueron en total 12.000 barcos, 40.000 viajes y 1.5 millones de personas que murieron en la travesía, pero fueron transportados 12.5 millones de personas. Es decir, que el transporte fue de aproximadamente 9.5 millones de personas. Esos esclavos que llegaron, yo sé que usted no ha hecho la investigación sobre ello probablemente, pero ¿cuál es la reflexión que se desprende de todo esto? Trasplantado de una tierra distinta, totalmente diferente a estas tierras del Caribe, y hacer una alimentación diferente. Tenemos la herencia de la gastronomía, tenemos la herencia del baile, tenemos la diferencia de la religión, tenemos la diferencia del cultivo de la tierra, los instrumentos agrícolas, etc. Hay tantas cosas, pero ¿realmente hay algo positivo de la esclavitud? Si yo fuera una persona esclavizada, yo diría que no, pero todos vinimos de algún lado, todos hemos viajado. Mi familia vino de Europa a las Américas. O sea, cuando usted piensa acerca de las poblaciones hoy, o sea, otra vez es una asimilación de los africanos negros, de los españoles, de los taínos, otras culturas que vinieron aquí, las etnias. O sea, ¿qué es lo que te hace a ti, digamos, los hace ustedes la cuna de las Américas?
Aquí es la papa caliente, le digo a muchos estudiantes de la universidad. Aquí es donde todo empezó. El contacto entre Europa, contacto con África, el contacto con los indígenas. Esto es aquí, vuestro país, este es el punto. Ustedes son un producto de dicho contacto. O sea, todos lo somos, todos tenemos esa herencia común, pero yo entiendo que vuestro país es el lugar que tenemos que considerar primero, o sea, el primer contacto con todas estas culturas que los hace a ustedes, o sea, el resultado de todo eso. Sí, dijo el doctor que desde una montaña de desesperación nació una piedra de esperanza. Sí, desde nuestra historia de injusticia ha nacido una cultura afroestadounidense que ha dado tantos regalos a nuestra cultura, a nuestra historia, como rock and roll, como mucha de nuestra gastronomía, el jazz, filosofía, jazz, poesía, filosofía, descubrimientos científicos. ¿Sí? No tenemos tiempo para discutir todas las contribuciones. Entonces, todo eso bueno salió de algo una injusticia muy grande. Entonces, no entendemos, pero tenemos que celebrar cuando estamos explorando la injusticia. ¿Sí? Tenemos que estudiar los dos, ¿sí? Para tener mejor entendimiento de quiénes somos en ambos países. En ambos, sí. Claro, mi pregunta a ti sería, además de eso que acabas de decir, que me parece sumamente interesante, es, tantos años después, cientos de años después, ¿se justifica el racismo hoy contra la población afroamericana o afrodescendiente en los países de América y en Estados Unidos? Bueno, los de nosotros que tenemos la oportunidad de estudiar el pasado y la historia, tenemos la obligación de buscar más justicia en el futuro. Tenemos que usar nuestro entendimiento para buscar un camino mejor, para un futuro, un mundo mejor para nuestros niños y nietos. ¿Y el presente? Y en el presente tenemos que hacer lo mejor que podemos con lo que hemos aprendido. Sí. Sí. Bueno, me gustaría que Pedro nos ayude también a entender desde la perspectiva dominicana. ¿Hay alguna manera de vincular estos descubrimientos con algo que sea de identidad, obviamente, de los africanos trasplantados, traídos a estas tierras, con la identidad dominicana? Claro, a través de los descubrimientos tenemos que ir viendo, basado en la parte arqueológica, el sitio también del descubrimiento y las raíces que se han creado a partir de ahí en cada uno de los sitios. Por ejemplo, en el área de Samaná, a partir de cuando se descubrió, o más bien de cuando naufragó el The Golden Fleece, se trabajaba en esa área, se trabajaba la caña. A partir de ahí sabemos la zona de donde empezaron a llegar los primeros habitantes de esa zona y dejaron ciertos rasgos o ciertas costumbres en esa zona. Igual pasa en la zona de la Isabela. A pesar de que de ahí salieron en muy poco tiempo, dejaron algún tipo de enseñanza y cultura que en algún momento quedó. Del siglo XVIII, en Cuba todavía se practicaba la esclavitud, sí, y España dominaba y controlaba la isla de Cuba. Entonces, obviamente, lo que quiero decir es, ¿quiénes son los que tienen derechos fundacionales sobre estos países de América? En Cuba no quedaron nativos, en República Dominicana tampoco, en Haití tampoco, en Puerto Rico tampoco. Entonces, nosotros no tenemos. ¿Quiénes son? ¿Europeos? ¿Los españoles? Me gustaría una reflexión sobre eso, porque en realidad cuando hablamos de identidad, nosotros normalmente hablamos de mulataje. Sí, pero y hablamos... Nosotros estamos pensando en mulataje basado en qué, porque nosotros, al que le dicen mulato aquí,
de una vez piensan que viene de Haití. Sí, claro, o de Haití. Sin saber que viene de África. Sí. ¿Y los blancos dominicanos de dónde vienen? Que somos descendientes de europeos, ¿verdad? Supuestamente. Sí. Pero no. Oye, antropología. Antropología. Míralo ahí el antropólogo. Sí, ciertamente. Pero hubo tercerones, hubo segundones, hubo cuarterones también, los hubo, de todo tipo. Y los negros se clasificaban por el nivel de negritud de la piel, sí, y por su fortaleza física también. Sobre eso se estuvo discutiendo ayer, o más bien hubo un foro en el que se explicó muy bien. El negro se clasifica no es el mulato dominicano. El mulato dominicano es el mulato. El mulato dominicano es el híbrido entre español y africano. Y con algo de... El profesor Baker decía hace un momento que hay un estudio del ADN del dominicano en donde hay un % muy mínimo, un 3, un 5% taíno, pero después todo es africano o europeo. Africano más que europeo. Africano más que europeo. Entendemos que sí. Bien. ¿Ustedes van a seguir auspiciando investigaciones de la Universidad de Indiana? Claro que sí. No, con la Universidad de Indiana el Ministerio de Cultura tiene un acuerdo de cooperación. Hace 15 años, 20 años. Sí, el profesor Baker ha dicho que él ha estado investigando desde hace varios años. 20 años, alrededor de 20 años. Tienen investigando. El que lo auspicia, bueno, a partir de la iniciativa que tuvo la Embajada de Estados Unidos, es que se auspició este proyecto para empezar las investigaciones ya a través de una universidad sobre el Marqués de Galifet. Bien. ¿Patrimonio cultural subacuático tiene recursos para hacer investigaciones propias? No lo suficiente. Por eso nos apoyamos en instituciones como la Universidad de Indiana y otras universidades, y con auspicio también de la Embajada Americana y varias embajadas. ¿Hay libros en proyectos sobre estos descubrimientos? Bueno, Fausto, lo que vamos a hacer en los meses que vienen es formar una exhibición itinerante, que vamos a llevar a todos los rincones del país para que todos los estudiantes, los que tienen interés en esta historia... Con las piezas recuperadas del naufragio. Bueno, estamos formando la exhibición, pero es seguro que vamos a tener toda la información para que todos aprendan esta historia, porque es algo importante y eso no pertenece solo a los que pueden entrar a un museo porque lo tienen en su comunidad, eso pertenece a todos. Para mí uno de los descubrimientos más importantes de todo esto es que debajo de las aguas del Mar Caribe hay una riqueza patrimonial, cultural importante para los dominicanos, que tiene mucho que ver con su identidad, con su historia y con su libertad también. En nuestra costa hay suficiente que estudiar. Qué bueno. Me alegro muchísimo y de verdad le agradezco mucho al profesor Charles Baker. Felicidades, profesor, y congratulaciones por el trabajo que usted y su equipo han hecho con este descubrimiento del Marqués de Galifet, que es un barco que vino desde Nantes en Francia, pero que traía esclavos desde Angola para la costa norte de República Dominicana y la zona del Caribe. Señor Timothy Brown, muchas gracias. A usted, a la Embajada de los Estados Unidos, al área cultural, igualmente, importante por el apoyo académico, por el apoyo científico en estas investigaciones que son tan relevantes para nuestro país. Muchas gracias, Timothy. Señor Baker, muchas gracias. Señor Morales, gracias también a usted por la compañía. Gracias igual a usted. Bien. Sigamos adelante, señores. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en este diálogo sobre un tema arqueológico y antropológico, pero que tiene que ver mucho con nuestra historia y con nuestra identidad cultural. Hasta luego.